Sin un contexto, le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Gispert. Él es politólogo especializado en economía política y miembro integrante del CEPA. Juan Manuel, ¿cómo estás? Acá Lucas te saluda. Hola, buen día Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos. Bien, todo bien, gracias a ustedes y gracias a vos por estar siempre allí presente para charlar en el aire de Radio Estación Sur. Bueno, con ganas de analizar un poquito esto, a priori un índice de inflación que se anuncia como un punto de desaceleración, si bien son 0,6 de diferencia con el mes anterior, es un dato el tema de la desaceleración y además algo que se empieza a ver que es una cuestión en la certidumbre de los precios. ¿Cómo lo analizás vos? Sí, comparto lo que estás planteando. Creo que en un contexto, siempre la valoración que uno hace de los datos de la economía tiene que contextualizarlos y situarlos. Uh-huh. Y en un contexto que veníamos con una inflación, con una inercia muy fuerte a la alza, con muchos desequilibrios estructurales, lo importante hoy es la variación intermensual de la inflación. Digamos, ese dato es el más relevante hoy. ¿Por qué? Yo te puedo decir, la inflación no es baja hoy. O sea, 4% mensual no es una inflación baja. Claro. Entonces decir, bueno, pero sí es importante, como decías vos, la variación intermensual. Entonces sí estamos viendo una clara desaceleración de la inflación. Punto Bien. aparte, digo. Ahora, ese dato era un dato muy esperado por la sociedad argentina en general, por los actores económicos, porque es un dato que habla de alguna manera de la estabilidad económica del país y que es un pilar que hace falta para poder proyectar y planificar una serie de inversiones o políticas que uno se ve en el sector privado principalmente. Uh-huh. Sin embargo, ese dato hoy es más un dato, o sea, este festejo que se hace de parte del gobierno nacional de la inflación del 4% por la desaceleración que significa, en el contexto del resto de las variables económicas no es tan festejable. Claro. Porque nos encontramos con una desaceleración de la inflación, pero con una caída muy fuerte de la actividad económica, con un impacto que hemos hecho otro informe en paralelo al análisis que hacemos de inflación sobre la caída de la recaudación tributaria, principalmente en impuesto al IVA y ganancias. Eso está repercutiendo fuertemente en las transferencias de recursos de la nación a las provincias están quedando sin recursos para sostener los servicios esenciales. Entonces decimos, bueno, estamos logrando estabilizar el dato de inflación, que podríamos decir como un dato positivo, en una de las demandas más fuertes que tiene la sociedad argentina en los últimos años. Ahora se vuelve un dato, digamos, no tan relevante dado el contexto que estamos. ¿Se entiende lo que quiero Claro. decir? Sí. Sí, de hecho, lo que te iba a preguntar también es, digo, ¿cuánto de incidencia tiene la desaceleración de la inflación en lo que tiene que ver con la caída, el desplome del consumo y también el sobrestock o la sobreproducción que están comenzando a tener las grandes marcas, digo, porque alimentos y bebidas no alcohólicas venía siendo uno de los rubros más calientes en torno a la medición de inflación, pero muchas marcas están denunciando ya desde hace 4 o 5 meses que tienen los galpones de productos explotados porque no los pueden vender porque hay una caída estrepitosa del consumo. Bueno, hay un fenómeno muy grande que tiene, o sea, la primera respuesta es, ¿qué tanto tiene que ver la baja de la inflación con la caída de la actividad económica? La respuesta es mucho. Uh-huh. O sea, hay una relación muy fuerte entre la caída de las ventas y la baja tan fuerte de la inercia inflacionaria. Sumado a que el gobierno, que es otro, digo, no quiero quedar como el que está buscando el dato negativo, quiere ver el vaso medio vacío. ¿Hay una Sí, sí. desaceleración de la inflación? Sí, está sucediendo, fantástico. Ahora, miremos el dato como un dato más de la economía, lo que quiero decir, y siempre hay que mirarlo como un dato más de la economía. Uh-huh. Incluso también cuando había mucha inflación, uno decía, bueno, este es un problema, pero también lo podía atenuar ese problema por un buen nivel de actividad económica. Claro. Que a fin de año no pasó eso, por ejemplo, a fin de año teníamos caída de la actividad y alta inflación, era el peor escenario todavía. Claro. Claro. Bueno, ¿qué quiero decir ahora respondiendo a tu pregunta? Uno de los desequilibrios que hubo el año pasado con el fenómeno del dólar oficial y la brecha tan grande con los dólares paralelos, era que acumular stocks era una política inteligente parte de las empresas.
adelantar importaciones era una política, podríamos decir, inteligente de parte de las empresas. Oiga, tan bajo el valor del dólar oficial en relación a la brecha y los precios, que no llegaron a ser los precios nunca del dólar blue, pero se trataban de acercar constantemente a esa expectativa de evaluación que había, y las empresas acumularon stocks. Bueno, en este contexto, esa política hoy se volvió un boomerang, porque se encuentran un montón de empresas con un montón de dinero inmovilizado en mercadería que su nivel de rotación bajó muchísimo por la caída de las ventas. Entonces hoy están vendiendo tal vez al costo o con muy bajo margen, y ni siquiera logran sacarse el stock de encima. Claro. Entonces, bueno, incluso podríamos pensar que la crisis podría ser más grave, porque sabemos que hoy muchas empresas están liquidando stocks, pero una vez que el volumen de stocks se achique, no sabemos si eso va a impactar una menor actividad económica todavía. Claro. Porque claro. las empresas están transformando esos stocks en liquidez de alguna manera, están tratando de vender, claro. estabilizando precios, bajando los precios, manteniéndolos quietos. Claro, bueno, eso también, digo, es una buena explicación de por qué ahora, digo, ayer veíamos lo que tiene que ver con la cadena New Sun, que produce los elementos de limpieza y de perfumería, por qué las grandes marcas ahora están anunciando estos famosos acuerdos de precios por 3 meses o congelamiento, que no es más que poder liquidar lo que ya tienen en stock. Bueno, la Coca-Cola hace unos meses atrás tuvo un problema muy grave de stocks, con vencimiento, tenían mercadería, se estaba venciendo en los depósitos. Claro. Pero tuvieron que hacer estas promociones que fue, no sé si recuerdan, cuando el ministro de Economía salió a plantear que la inflación era menos porque en realidad había promociones 2x1 y otro tipo de promociones. En realidad lo que estaba pasando era justamente eso, era stocks con fechas de vencimiento muy cercanas, porque los alimentos y bebidas tienden a tener fechas de vencimiento más cercanas que otro tipo de productos, y perdían la mercadería directamente. O sea, esas promociones no eran baja de precio, era liquidación de stocks con vencimiento. Claro. Bueno, y ese es un aspecto. Y otro aspecto es que gran parte, digo, de la baja de la inflación tiene que ver con un ancla inflacionaria que estableció el gobierno, que es el famoso crawling peg del 2%. Es decir, que el gobierno, el dólar oficial lo va devaluando al 2% mensual. Bien. Eso termina siendo, esa ancla cambiaria termina siendo una ancla inflacionaria. Ahora, muchísimos analistas, y me incluyo, le vemos poca sostenibilidad a esa política de devaluación parcial mensual. Lo estábamos viendo en las reservas. O sea, el gobierno no solamente dejó de acumular reservas, sino que empezó a vender para sostener el tipo de cambio. Claro, claro. Entonces, esta desaceleración de inflación está apuntalada en caída de la actividad económica, como decíamos recién, en grandes stocks acumulados de parte de las empresas y los importadores, y en un ancla cambiaria. Claro. Ahora, o sea, son tres variables que ninguna, te digo, es muy buena. Porque si lo que está explicando la baja de la inflación son esas tres variables, y esas tres variables no son sostenibles en el tiempo, no tenemos muchos elementos para confiar que se va a sostener esta bajada de la inflación. Claro. Juan Manuel, aprovecho ahí para preguntarte más que nada una cuestión técnica de explicación. Digo, ¿qué significa para la gente que por ahí no tiene mucha idea lo que es un ancla cambiaria? Bueno, creo que la palabra ancla justamente creo que lo más claro, es algo que se busca, digamos, anclar los precios de la economía a una variable estable. Entonces el gobierno, al definir decir, yo el dólar oficial lo voy a evaluar el 2% mensual y voy a demostrar bajo todo punto de vista que esa política la debe cumplir a rajatablas. Bien. Es una señal que le da a todo el mercado de que estén tranquilos, de que el tipo de cambio no va a variar mucho. Va a variar solamente ese 2% que el gobierno dice. Incluso el gobierno hace un esfuerzo enorme para sostener eso. Hay muchas presiones para que no lo sostenga. El gobierno dice, yo tengo que demostrarle al mercado que es confiable mi proyección futura de tipo de cambio del 2% mensual. Entonces eso funciona como un ancla, porque vamos a un ejemplo bien concreto. El importador, ¿qué pasaba antes? Como no estaban seguros si era sostenible o no el tipo de cambio oficial, ¿qué decía? Voy a importar todo lo que puedo a este precio y además voy a subir los precios de venta porque yo creo que en muy poco tiempo el gobierno va a tener que evaluar. Entonces generaba una expectativa, digamos, una expectativa de evaluación, que el dólar se va a dar más alto, el oficial,
Entonces el importador que hacía, importaba y subía los precios con esa expectativa que el dólar suba. Claro. En cambio hoy, con el tipo de cambio fijo, y ya el gobierno haber atravesado muchos meses sosteniendo ese tipo de cambio al 2% mensual, el importador dice, mirá, vendo poco, y además, lo que estoy viendo es que el dólar importar me va a salir lo mismo hoy que dentro de 3 meses, puedo vender tranquilamente a este precio y no subirlo, porque a mí me va a costar lo mismo volver a comprar el producto dentro de 3 meses, ¿entiendes? Claro, sí. Es más barato, digo al revés. Me va a salir más barato el producto dentro de 3 meses comprarlo, porque el producto en pesos tal vez está subiendo, pero en dólares está bajando. Si la inflación en pesos es del 4%, mensual, que es la última dato de inflación, y el dólar se devalúa al 2%, en términos relativos, cada vez me sale más barato la cosa que compro en dólares. O sea, la Argentina se está volviendo cara en dólares. Claro. Y no sería un mecanismo, salvando las distancias, ¿no? Pero un mecanismo, una posibilidad de estar activando un mecanismo de dolarización, manejarse en dólares, despreciar la moneda local. Mira, hay muchas políticas, te diría, hasta contradictorias en este sentido. O sea, sí vamos a un proceso de valoración de la moneda. Vamos a hacer una Argentina cara en dólares, ya sea dolarizando la economía o con un régimen más parecido a la convertibilidad. Claro. Lo que está claro es el modelo de qué tipo de moneda se quiere, qué tipo de economía se quiere tener. Y Claro. lo que no está claro es qué instrumentos van a utilizar. Porque por un lado tenés algunas acciones del gobierno, algunas políticas que parecerían ir en el camino a una dolarización, como por ejemplo fue los bopreales. El gobierno asumiendo una deuda en pesos, transformándola en deuda en dólares. Más bueno, obviamente las declaraciones de los ministros y el propio presidente. Y después en simultáneo tenés al ministro de Economía diciendo van a tener que vender los dólares para pagar los impuestos porque el peso se va a volver la moneda fuerte de la Argentina. Claro. Sí. Y hoy es más negocio tal vez invertir en pesos que en dólares. El gobierno te plancha el tipo de cambio y te ofrece tasas de interés positivas en pesos. Claro. ¿Se entiende? Entonces yo haciendo inversión en pesos gano más en dólares que si compro dólares. Claro. Entonces lo que sí sabemos es que la Argentina va a un modelo de Argentina cara en dólares. Es una Argentina cuya competitividad para las empresas va a estar dada en aquellos sectores que son competitivos per se. Por eso sabemos que los sectores que el gobierno apunta, sumado al RIGI, al régimen de inversiones extranjeras, es el sector del agro pampeano, o sea, el agro que tiene buenos niveles, buenos costos en términos internacionales, los sectores de la minería, sectores de la energía, petróleo, gas, y el resto de la actividad económica que depende de un dólar caro, o sea, de que la Argentina sea barata en dólares, por así decirlo, son los sectores que están entrando en recesión. Fíjate este dato. Otro dato que se publicó esta semana fue el dato de empleo privado registrado. Sí. Apenas arranca el gobierno Milei, la mitad de los despidos o más eran explicados por la construcción, porque el gobierno paraliza la obra pública. Claro, sí. Bueno, dejó de haber más despidos en la construcción porque ya está. O sea, se paralizó la obra pública, ya no se despide más gente en la construcción, ya se despidió lo que se tenía que despedir de ese rubro. Pero el sector que no para de caer es la industria. Claro. Porque la industria argentina es competitiva en tanto haga un régimen de Argentina barata en dólares. Entonces somos baratos para exportar y para producir en la Argentina y vender en el mercado interno. Ahora, cuando la Argentina está cara en dólares, es más barato importar que producir acá. Claro. Entonces se empieza a crear un fenómeno de importación y reemplazo industrial, y aparte la industria que exportaba deja de exportar porque se vuelve cara. Claro. Bueno, ese es el modelo al que estamos yendo. Estamos hablando con... Claro, tal vez sí. Técnico, disculpe. No, está bien. Estamos hablando con Juan Manuel Gispert, politólogo especializado en economía política y miembro del CEPA. Juan Manuel, mencionás todo esto, mencionabas también al principio el recorte que se está produciendo de las transferencias hacia las provincias, que tienen que ver con decisiones políticas por parte del gobierno de Javier Milei. ¿Qué viabilidad tiene este modelo? Bueno, es una pregunta que todavía es difícil tener una respuesta así certera. Una cosa es la viabilidad
podemos decir, numérica, matemática del modelo de gobierno, y otra cosa la viabilidad social del proyecto del gobierno nacional. Claro. Ahora, yo vengo explicando esto que es, o sea, Milei tiene otra idea de cómo debe funcionar la economía argentina, que tiene que ver con no generar, digamos, que solamente se generen incentivos para aquellos sectores que tienen competitividad en términos internacionales per se. Es decir, el Estado no tiene que hacer ningún esfuerzo en el desarrollo de actividades productivas, sino el sector que es competitivo, que explote, y el que no es competitivo, sálvese quien pueda. Bueno, entonces está desarmando todo un andamiaje de incentivos económicos vinculados al desarrollo del mercado interno. O sea, la Argentina tiene, te diría, el 80% de la economía funciona vinculada al mercado interno, se produce para el consumo interno, y quiere montar un modelo más vinculado a los sectores competitivos en términos internacionales. Ahora, en este contexto estamos en el peor de los mundos. Se está desarmando el modelo que funcionaba con todos los desequilibrios que tenía, pero de cierta manera todos los argentinos trabajamos en ese modelo, y está virando rápidamente a otro modelo que todavía no termina de ser. Entonces, hoy, mientras eso se mantenga el tiempo, es insostenible, económicamente y socialmente el modelo. Ahora vamos a suponer que logra Milei implementar los incentivos y las políticas que tienen que desarrollar para el modelo económico que estamos hablando, vinculado a estos sectores de alta competitividad internacional. Económicamente puede dar resultado en términos matemáticos, que aparezcan ciertas inversiones importantes en estos sectores energéticos, petroleros, mineros, agroexportadores, y se estabilicen ciertas variables macroeconómicas, pero vamos a estar en una Argentina con un nivel de desempleo mucho más alto del que tenemos hoy, con una Argentina con un nivel de pobreza estancado, ya más alto, estructuralmente más alto, es decir, vamos a hacer una Argentina más desigual. Claro. Entonces, voy a decir, la sostenibilidad, mira, hoy está en duda la sostenibilidad del modelo que Milei propone en sí mismo, porque hay un montón de factores que no cuadran. Fíjate vos que el gobierno está dependiendo del triunfo de Trump en los Estados Unidos. Sí, increíble. O sea, si dependés que gane otro presidente de otro país para que te preste plata, para poder montar tu modelo económico, y no es sostenible. O sea, la respuesta hoy es que no es sostenible. Claro, totalmente. Si dependés de eso. Sí. Juan, te queremos agradecer por estos minutos, ha sido muy claro, y bueno, estaremos siempre a disposición también para seguir charlando y analizando todos estos temas. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Manuel Gispert, politólogo especializado en economía política y miembro del CEPA, clarísimo con todas estas cosas. Hay que tener un poco de paciencia para escuchar, para entender todo este tipo de cosas que además a este gobierno le gusta anunciarlas con palabras difíciles, con términos que se complican y que, bueno, después cuando uno los analiza con cabeza fría, poniendo en contexto todos estos datos, se da cuenta, bueno, de que hay un modelo que no es viable o que no está cerrando con todos adentro. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana.